Dios ha puesto algo en tu vida. Y por diversas razones tal vez hayas venido en esta mañana con esos sueños, con esas cosas que Dios puso en tu vida, pensando en abandonarlo todo, pensando en bajar los brazos, pensando en que ya no hay más esperanza para vos, que tu tiempo ya pasó, que el proceso ha sido más fuerte en tu vida que el producto que pensabas que Dios iba a hacer con vos. Y quiero hablarte hoy de que Dios hace los sueños realidad. Si yo preguntara en esta mañana quiénes de niños hemos soñado con algo, todos los hombres y mujeres tenemos esa capacidad. Por algo te moves en la vida. Y Dios ha puesto algo en tu vida que hoy le podemos poner esta palabra, sueños. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los sueños que hay en tu vida? ¿Y de qué están hechos las cosas que te mueven a diario? ¿Sabe que mucha gente sueña con fantasías? Otros sueñan por los miedos que los embargan. Otros tienen una ilusión y sueñan con sus ilusiones y aún sabiendo que eso es una ilusión, usan eso para poder evadir una circunstancia o un ambiente que les ha sido absolutamente desfavorable. Otros sueñan con otras cosas y la gran pregunta es: ¿de qué están hechos tus sueños? ¿Y cómo Dios está allí? Uno no crece ni tampoco se desarrolla por sueños, sino que más allá de los proyectos que tiene, uno realmente se desarrolla por las cosas que concreta en la vida. Por eso en esta mañana quiero alentarte a que asegures que lo que hay en tu mente, que lo que hay en tu vida, que lo que hay en tu corazón, que lo que mueve en tus días, amigo, sea algo que Dios ha puesto en tu vida. Y que no sea el producto de una pretensión humana, de un plan de querer ser mejor, de querer ser algo que a lo mejor tus padres no fueron, o algo de lo que tus padres se avergonzaban de que vos eras cuando eras chico. Entonces estás luchando durante toda tu vida para poder ser lo que te dijeron y la mentira que te comiste de lo que no eras en realidad. Entonces quiero invitarte a que hoy abramos la palabra de Dios. Ella nos dice la verdad. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 37. Y mientras lo buscas, voy a pedirte que te pongas de pie. Vamos a leer los versículos 5 y 19 de Génesis 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. En Génesis capítulo 37 nosotros tenemos la última parte de todo el libro de Génesis, que tiene 50 capítulos. Génesis significa origen. Todo lo planteado parte desde aquí, desde los albores de la creación. Vemos también aquí que en el fondo del corazón Dios planta algo en una persona llamada José. El plan de redención de la humanidad ha sido puesto en marcha y Dios levantará un pueblo para sí. Un pueblo que comienza con un viejo que está lejos en las arenas del desierto, llamado Abraham. Y en el capítulo 12 Dios llama a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones. ¿No? Y él sale sin saber su rumbo fijo, pero sale con una palabra del Señor. Y él se mueve, inclina la balanza de sus pasos hacia lo eterno. Luego engendra hijos, Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Génesis sigue contando esta historia y llega hasta el capítulo 37, que hasta el capítulo 50 desarrollará este tema de la vida de José y el fin de Jacob. Dios tiene un propósito con ellos, de la misma manera que tiene un propósito con tu vida. Ahora, Dios puso un sueño en José y te pregunto, ¿cuáles son los sueños que Dios ha puesto en tu vida? Esta palabra el Señor me puso hoy. Que te asegures
de que lo que mueve tu vida haya sido puesto por Dios en tu corazón. Eso le pasó a José. Y eso tiene que pasar en vos y tiene que pasar en mí. No hay pasión más grande en la vida que poder moverse por un porqué. Pueden venir sufrimientos en tu vida, como vino sufrimiento a la vida de José, pero él se sostuvo, porque Dios había puesto algo en su vida. José abre este capítulo con una propuesta. Mira lo que dice el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y acá está. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vemos aquí que se abre el capítulo con algunos detalles de la familia de José y la propuesta de los sueños de este joven soñador adolescente de 17 años. El amor parcial de Jacob. Jacob tenía sus preferencias. Jacob había sido un hombre que durante toda su vida había sido un hombre de transacciones. Elegir negocios, personas, ¿no? Entonces, vemos por ejemplo la preferencia de Jacob con su esposa Raquel. Ella era preferida, pero ella encima había muerto, y encima lo habían tenido a José ya de grande, entonces más que padre, él se consideraba un abuelo, prácticamente de José. Entonces Jacob pone a José como una especie de supervisor. Las túnicas eran algo común en aquel entonces, pero no llegaban a cubrir todo el cuerpo. Eran túnicas de mangas cortas y de que no llegan a cubrir la parte inferior del cuerpo. Pero la túnica que le regaló Jacob a José era una túnica larga. Y cuando nosotros vemos en la Biblia la mención de la túnica, en 3 oportunidades se la menciona, 2 en este capítulo y 1 en el segundo libro de Samuel, se refiere explícitamente a la túnica de la hija en aquel libro, en el capítulo 13 y el verso 18, al vestido de la hija de un rey. O sea, lo que había hecho Jacob era distinguirlo a José en una posición superior, tal vez dando la expresión de su favoritismo antes de tiempo, antes de que el carácter de José sea formado. Y entonces el amor parcial de Jacob en los primeros 4 versículos y desde el 5 al 11 los sueños de José. José tuvo varios sueños. Estos sueños vinieron de parte de Dios y eso fue lo que sostuvo a José durante tanto tiempo de pruebas en el desierto y el tiempo en Egipto. Así que
Luego del versículo 11, desde el 12 hasta el 36, tenemos otra historia de Jacob. Pero ante la propuesta de José vienen los problemas. Porque cuando Dios pone las cosas en el corazón, lamentablemente no toda la gente la entiende. Y hay veces, cuando Dios pone cosas en el corazón, lastimosamente, como mucha gente no está buscando al Señor, no está en sintonía espiritual, vos le hablas de esas cosas y no te entiende. Le hablas de las cosas que Dios puso en el corazón tuyo y te sentís como un loco en contramano. Eso fue lo que le pasó también a Moisés. Moisés le pasó eso. Y dice el libro de Hechos que él creía que sus hermanos pensaban que él iba a ser su libertador. Y le costó 40 años de aprendizaje, pero al pueblo también. Hay cosas que Dios pone en nuestro corazón que debemos desarrollarlas en la intimidad con Dios. Pero a su tiempo esa promesa se va a cumplir en tu vida. Lo único que tienes que asegurarte es que eso sea puesto por el Señor. Todo esto pareciera ser que yo estoy predicando sobre la mística de que ahora nos vamos a ir a casa y vamos a conectarnos con una cuestión suprasensorial, sobrenatural, en la cual Dios nos va a hablar a través del sueño como lo hizo José. Dios nos habla a través de su palabra. Suficiente. Su palabra es suficiente. Si yo tengo que buscar algo más afuera de la palabra para que Dios me hable al corazón, entonces ¿qué hago? Buscar en la palabra del Señor, moverse por cosas que estén respaldadas en la palabra del Señor. Comienzan los problemas para José. ¿Por qué comienzan los problemas? ¿Qué te parece? Los hermanos, encima que ya lo tenían medio cruzado a José, viene y les cuenta, vos sabés que yo soñé que había unos manojos y que el manojo mío se mantenía erguido y todos los otros manojos que los representan a todos ustedes, todos tenían que inclinarse y rendir honor al mío. Y que las lunas y las estrellas y todo el mundo giraba todo a mi alrededor. Encima que le tenían bronca, ahora mucho más. Entonces, hay un plan. Los hermanos aborrecían porque Jacob favorecía. Y este es un paréntesis para los papás que criamos. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo? Si yo al chico le di lo mismo. Si los tres los hemos criado bajo los mismos principios. ¿Cómo puede ser que reaccionen de diversas maneras? Y es que ahí justamente está el desafío de ser padres hoy. No todos nuestros hijos son iguales. Entonces ellos ya estaban enojados y José, con una actitud inmadura y tal vez innecesaria, tiró nafta para apagarle el fuego y les contó los sueños que él había tenido. Entonces, no sabemos quién haya sido el primero en proponer sacar del medio a José, pero quizá haya sido Simeón, por el trato que cuando vos lees los capítulos que le siguen al capítulo 37 de Génesis, cuando luego de mucho tiempo se encuentran, el trato que José le dio a Simeón tenía un calibre más pesado, más grueso. Simeón era una persona violenta, una persona pesada también. Y el trato de José hace pensar que probablemente por allí haya venido. Lo cierto es que estos hermanos están juntos en Siquem, un lugar donde la familia hace un tiempo atrás ha sido influenciada y perjudicada mundanalmente. José entonces se enfrenta a una situación. Miren lo que dice el verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José se fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán.
Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y acá viene. Y dijeron el uno al otro, ¿qué dijeron? He aquí viene él, acá viene el soñado. Y así te quería agarrar. Mansito viene. Ahora pues venid, matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, le dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongan manos sobre él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y en cobramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y que no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él le reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esto esperaba José. Un viaje de 30 días, esclavo, caminando en la arena caliente del desierto, encadenado, a un destino que vaya a saber qué le depararía. Lo único que sostuvo a José durante todo ese trance, este primer trance de su vida, fue lo que había en su corazón. Tal vez de manera innecesaria él se lo contó. No era ni el tiempo ni eran las personas adecuadas para que pudieran escuchar lo que Dios había puesto. Así nos pasa muchas veces. Las cosas que Dios nos pone en intimidad, desarrollarlas en intimidad con Él, hasta que veamos cómo Dios obra. Ahora, este padre que le había hecho trampa a su padre, Jacob, termina siendo engañado de la misma manera que engañó a su padre. Entonces, vemos aquí a una familia como hoy. Les tiro algunos detalles. La familia de José tenía ciertas características que son comunes a las de hoy. José vivía en una familia ensamblada. ¿Sabías? No era hijo único. Tenía un malón de hermanos. Más de 10. Tenía una hermana también, dice el texto bíblico. Había habido abuso dentro de la familia. Cosas incontables salieron a la luz. Ellos quisieron ejercer justicia por mano propia. Recuerda lo que vimos el domingo pasado. La tendencia del ser humano naturalmente no era la justicia, sino a la venganza.
Un padre hábil comerciante, pero engañador, parcial en sus afectos, en sus acciones como padre. José era un medio hermano. José había perdido a su mamá cuando era chiquito. Era huérfano. En la familia estaban los míos, los nuestros, los tuyos, y todos vivían ensambladamente. Y como dije recién, José pierde a su mamá en el parto de su hermanito más chiquitito. Se queda expuesto solo. Una familia como las de hoy. Pero una familia con problemas como los de hoy. Parcialidad, hijos violentos, pérdidas irreparables, viudez. Jacob perdió a la esposa que él tanto amó durante toda su vida, que tanto trabajó. La perdió en el parto de su pequeño, se fue para no volver. Envidia que es movilizante. Cuando el Nuevo Testamento toma la historia de José, dice que los hermanos de José, movidos por la envidia, lo entregaron a los madianitas. Quiere decir que la envidia es movilizante. Cuando hay envidia y no es tratada como un pecado que desagrada a Dios, eso va a llevar a cosas mayores. Qué tristeza es cuando hay envidia entre hermanos. ¿Para cuántas luchas hay por estas cosas en la familia? Familias como las de hoy, violencia, una envidia que causa dolor interior cuando vemos el avance de otro. Pero en la familia también hay malicia cuando hay una satisfacción interior cuando vemos fracasar al otro. Y sabe que todas esas cosas están dentro de las familias de hoy. Por eso la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no falla. Nunca falló. La palabra de Dios nunca fallará. Usted quiere vivir una vida plena. Lea la Biblia. Ahora, la mentira y el círculo vicioso de patrones destructivos en una familia están presentes aquí. La mentira, la envidia, etcétera. Ahora, ¿cuánto más nosotros tendríamos para decir sobre esto? José tuvo un sueño y tuvo otro y otro. Lo contó y los hermanos, movidos por la envidia, dieron un paso más. Lo vendieron. Lo entregaron a los madianitas, que eran unos mercaderes que transitaban en una ruta, la ruta del desierto, que los llevaba a la potencia primera de aquel momento que se llamaba Egipto. Entonces tramaron una mentira allí. Dijeron, matemos un cabrito y le digamos al papi que una bestia se lo comió. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Sí, se va a terminar. Todavía hay gente hoy que piensa que las consecuencias de su pecado no las alcanzarán. Todavía hay gente hoy que piensa que puede burlarse a la ley de Dios. Que todo lo que el hombre siembra, eso. Y todavía hay gente hoy que piensa que la vida es muy larga en sus ruedas. Te voy a decir, el tango se quedó corto diciendo que 20 años no son nada. Se te pasa la vida así. Y la vida es como una rueda que da vuelta, y da vuelta tal vez mucho más rápido de lo que piensas. Qué alegría que nos da cuando vemos que a la vuelta de la vida nos encontramos con gente que les ha ido bien, pero qué tristeza que da cuando nos encontramos con gente que ha dado contra las cosas de Dios, contra siervos del Señor, contra hijas de Dios, y vemos la tristeza. Qué triste, porque la vida es corta, da la vuelta muy rápido. Entonces, de esta manera se cierra el tema y parece acá que no hay esperanza. Ahora vos te imagínate los pasos de José sintiendo el ruido de las cadenas. El calor del desierto quema la planta de sus pies. Escucha un idioma que no sabe, lo maltratan.
un adolescente joven, puro, que soñó cosas. Iba rumbo a su fracaso, excepto por el único gran detalle, que lo que sostuvo a José fue que lo que había acá adentro no lo había puesto a nadie más, sino el Señor. Y yo te quiero animar en esta mañana a que en el proceso no cambies lo que Dios puso en tu corazón. Porque el proceso nunca va a cambiar la promesa del Señor. Porque Dios está trabajando en tu vida como en la mía, en un proceso que está transformando nuestro carácter para saber hablar lo que hay que hablar con la gente que hay que hablar en el tiempo que hay que hablar. ¿Me entendés? ¿Por qué has venido bajando los brazos? ¿Por qué has venido aquí pensando de que está todo perdido para vos? ¿Por qué te sentís solo y tal vez arrastrando una cadena que tenés que cortar? Porque hay un proceso y hay una promesa superior a los problemas que te ha engendrado esta propuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Y no quiero sobar tu ego, porque la Biblia no soba nuestro ego. La Biblia dice que todos nosotros somos injustos. Yo quiero animarte hoy a que las cosas que Dios puso en tu corazón, eso sí, lo puedas sacar a luz. Le puedas decir al Señor: Señor, esto no soba mi ego. Esto no me hace sentir a mí ante la gente una persona importante. Los éxitos de los hombres, que lo tengan los hombres. Los ladrillos de los hombres, que se los lleven. Hermano mío, si las cosas de tu vida tienen que ver solamente con ladrillos, todos esos no van a poder ser puestos en el cajón cuando te la tapen y pongan arriba de tu lápida diciendo: aquí yace un hombre, una mujer que pudo haber sido algo para Dios, pero dedicó toda su vida a malgastar en proyectos mundanos, en cosas que yo nunca puse en su ser. Y te quiero animar a que descanses en la soberanía del Señor. De eso se trata. La soberanía tiene que ver con la promesa de Dios. Y cuando leo el Salmo 105, a mí me cautiva. Porque el Salmo mira atrás la historia de Israel y pone a José en uno de sus pasajes y dice de esta forma: que cuando estaba formando el pueblo, Dios, este pueblo, dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en la tierra, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, Dios no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a reyes. No toquen, dijo a mis ungidos. Guarda con tocar a las personas que Dios levanta. Guarda, porque se paga un altísimo precio por eso. Guarda con los que te toquen. Guarda con tocar a otros. Y dijo el Señor también: no le hagan mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Mira lo que dice el verso 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Mira lo que dice el verso 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Quiere decir que lo que sostuvo a José mientras caminaba rumbo a un destino incierto era la palabra que Dios le había dado. Y hasta el momento en que se cumplió esa hora, la palabra de Dios probó lo que había en el corazón de este joven. La soberanía de Dios implica que sobre todas las cosas que pasen en nuestra vida, la promesa de Dios siempre se cumplirá. La soberanía de Dios implica que aunque haya un desierto, ese no será mi destino.
La palabra de Dios enseña de que hay un plan que nos trasciende, hermanos. Si tus sueños tienen que ver con cosas de este mundo, cuando te vayas, todo se va a quedar acá. Cuando partas de este mundo, nada te va a acompañar a la eternidad. Pero si te mueves conforme a la palabra de Dios, si te mueves conforme al propósito de Dios, si te mueves conforme a la promesa de Dios que te sostiene, pase lo que pase, vas a llevarte a la eternidad cosas que son inversiones en los cielos, que allí nadie puede ni podrá nunca cambiar. Por eso la soberanía de Dios, la gracia de Dios que tiene un plan, es una fuente de esperanza. Yo vine a decirte en esta mañana que nadie va a matar el sueño que Dios puso en tu vida, amigo. Nadie lo va a poder matar. Nadie va a poder tirarte al pozo y te vas a morir allí. Nadie lo va a poder hacer. Porque hay una palabra soberana de Dios que trasciende lo que te hayan dicho, que trasciende lo que hayan hecho con tu vida, las injusticias que hayas padecido, la historia y la familia que hayas tenido. Esa palabra es la que te tiene que mover en esta mañana a creer de que hay algo superior, que lo que vas a obtener será mucho mayor que las cosas que hayas tenido que dejar en el pasado. Habrá un tiempo donde la palabra de Dios te sostenga. Quiero terminar con un cuento que no es un cuento. Había una vez 3 árboles en una colina de un bosque, y ellos hablaban acerca de sus sueños y planes de futuro. Algún día seré un cofre de tesoros, dijo uno. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas, y todos verán mi belleza. El segundo árbol dijo: algún día veré un gran barco donde viajen los más grandes reyes y reinas a través de los océanos. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y por mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo: yo quiero crecer para ser el más alto de todos los árboles del bosque. Así voy a estar cerca de Dios. Seré el árbol más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Durante años, los 3 árboles oraban a Dios para que sus sueños se convirtieran en realidad. Un día vino un leñador que los taló y los vendió a unos carpinteros. Con el primer árbol hicieron un cajón para comida de animales y allí lo dejaron. Fue puesto en un pesebre y lleno con paja. Se sintió muy mal, pues eso no era lo que él había pedido tanto durante su vida. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de pesca y fue puesto en un lago. Y él también, sus sueños de ser una gran embarcación habían llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y lo abandonaron en la oscuridad de un depósito. Al verse así, los 3 árboles sintieron que sus planes habían fracasado. Sin embargo, una noche, un hombre llamado José y una jovencita llamada María llegaron a un establo y pusieron al niño Jesús en el pesebre. Entonces el primer árbol descubrió que había contenido el mayor tesoro de la humanidad. Años más tarde, Jesús y sus discípulos subieron a la pequeña barca para cruzar el lago de Galilea. Durante la travesía, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvarlos, pero Jesús se levantó y calmó la tempestad, y el segundo árbol descubrió que llevaba al Rey de los Reyes. Unos meses más tarde, alguien tomó 2 listones pesados del último árbol guardado en el almacén y sobre ellas crucificaron a Jesús. Cuando llegó el domingo, Jesús resucitó y el tercer árbol sintió que había estado más cerca de Dios de lo que nunca pudo imaginar.
Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene el mejor plan para vos. Cada árbol consiguió lo que había soñado, aunque no de la forma que lo había soñado. No siempre sabremos lo que Dios planea para nosotros. Solo sabemos que sus planes siempre, 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 siempre serán los mejores. Que Él no se equivoca. Por más que tengan que pasarme por el medio y guardarme durante muchos años en la oscuridad, un día estaré cerca de Dios, dijo ese árbol, y allí estuvo. Por eso he venido a decirte en esta mañana que dejes que las cosas que Dios puso en tu corazón puedan hacerte vivir, y pase lo que pase, la promesa de Dios será siempre en Él, sí, siempre en Él. Amén. De José no se menciona un pecado en la Biblia. ¿Acaso José es el tipo de Cristo? Él triunfó en la tentación, era hijo amado y odiado por sus hermanos. Sus hermanos no podían entender que Jesús tenía un propósito de parte de Dios. Lo tuvieron que entender a los golpes en la vida. Como José, vendido como esclavo, Jesús fue vendido, pero luego fue venerado por ellos. Como José, Jesús aprendió que primero hay que sufrir, ser tal vez tratado injustamente y reinar después. Como José, Jesús fue arrestado. Como José, Jesús fue siervo fiel que ministró a otros. Como José, con el tiempo fue exaltado y responsable de ministrar a naciones. Como José, sus hermanos no lo reconocieron la primera vez, pero habrá un momento en que Israel abra sus ojos y mirará al que ha traspasado, dice la Escritura. Como José, Jesús es mostrado como aquel que nos enseña que hay un sueño que puede marcar un destino. La obsesión, si se quiere, el sueño de Dios es reconciliar a la humanidad consigo mismo. Para eso mandó a Jesús, tipo de José. Y vine a decirte en esta mañana que el proceso que Dios comenzó en tu vida lo va a llevar adelante por la gracia de Dios, por el propósito que hay en Cristo Jesús. Vine a decirte en esta mañana de que nadie va a matar tu sueño, de que el proceso nunca lo va a cambiar. Pero si quieres que las cosas que Dios ha puesto en tu vida se hagan realidad, es hora de despertarte, de dejar la adolescencia, de empezar a caminar por fe, de creerle al Señor, de que hay una palabra rectora, una palabra soberana que tiene el control y tendrá por siempre la autoridad. Esto vine a decirte en esta mañana. Dios cumple sueños. Deja que las cosas que Dios puso en tu vida se hagan realidad. Ahora quiero preguntarte, ¿cuáles son las cosas que Dios puso en tu vida? ¿Cuáles son?